la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Bien, la palabra del Señor, no voy a decirles que busquen en Segunda de Crónicas, capítulo 19, porque he resumido todo el capítulo y he tomado referencias del capítulo completo. Pero quiero continuar con lo que hemos estado hablando acerca de un hombre muy interesante en la Biblia. Este hombre se llamó el rey Josafat. El rey Josafat. Viene Josafat y comienza a reinar en el reino del sur. Y era un rey bueno, un rey que se mantuvo en las cosas de Dios. Levantó a Judá de una forma sorprendente, Josafat. Mientras que el reino del norte se iba decayendo más y más, y se iba destruyendo, y se iban metiendo en imágenes y en adoración de ídolos. El reino del sur iba creciendo, se hizo grande. El reino del norte comenzó a decrecer en cuanto a las cosas de Dios se refiere. El rey Josafat decide meterse con el reino del norte para hacerse amigo y hacen una alianza de familia. Dios se enoja con el rey Josafat y le salva la vida por misericordia. Y cuando el rey Josafat regresa a su pueblo, lo encuentra en el camino un vidente. Aquel vidente se llamaba Jehú. Y Jehú se acerca a Josafat y le llama la atención. Y le dice: te metiste con el enemigo, hiciste alianza con el enemigo. Por suerte, por misericordia de Dios, quedaste con vida. Porque gracias a Dios, Dios vio tu corazón que todavía está inclinado hacia Él. Por eso no te quitó la vida. Y tenemos entonces lo que pudiéramos leer de esta forma. Cuando regresaba Josafat a Jerusalén, le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti, por eso. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Hermanos, por la misericordia de Dios, Josafat no murió. Y cuando él regresó a su pueblo, a Judá, se encuentra entonces con aquel vidente que le llama la atención. Casi pierde la vida en una batalla que Josafat no tenía que haber peleado. Hermanos, hoy me visitó una familia. No voy a mencionar nombre, ni quién, ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Con una grave situación, muy grave, muy extremadamente grave. Y para poder limitar lo que tengo que decirles, sencillamente les diría que es asunto de vida o muerte y es asunto de demonios. Y es en estas circunstancias en que ellos buscan ahora ayuda. Y cuando yo comencé a leer el diario de vida de aquella persona, cuando comencé a mirar los libros que estaba leyendo, abrí uno por casualidad, no por casualidad, sino por mirar para ver en qué se estaba entrometiendo. Y eran poemas diabólicos que le inducían al suicidio, a la muerte y cosas por ahí más profundas todavía. Josafat hizo alianza con un rey malo, diabólico, y casi le costó la vida. Si no fue porque Dios tuvo misericordia, lo mantuvo con vida. Cuando la gente se comienza a meter en asuntos que no le incumben, entran en situaciones que lo pueden llevar a la tumba,
o lo pueden llevar a un hospital de manicomio o de locos. Cuando las personas salen de la protección de Dios y se entrometen en asuntos que Dios les prohíbe en la palabra de Dios, pueden llegar a situaciones de no solamente perder la vida, sino que también de perder su propia alma, de poder llegar a hacer un pacto con el demonio y perder su alma en el infierno eternamente, sin ni siquiera darse cuenta de lo eterno que conllevarían sus acciones. Y Josafat se metió con un rey diabólico y no pierde la vida porque Dios tuvo misericordia y porque vio que en ese corazón todavía quedaba algo de adoración a Él. Si no hubiera sido porque Dios tuvo misericordia, sencillamente lo hubieran encontrado muerto, como encontraron muerto al rey Acab el mismo día. De regreso a Jerusalén, como ustedes pueden ver ahí, se ganó una merecida reprimenda del profeta de Dios. Y cuando un pastor llama por teléfono y le pregunta al hermano, hermano, ¿qué ha pasado? No te hemos visto. Cuidado, hermana, cuidado. Por algo será. Y Dios, hermanos, envió a Jehú, aquel profeta, a llamarle la atención merecida a aquel rey que se había descarriado, y le da una merecida reprimenda a aquel rey incluso de aquella nación. Pero gracias a Dios, Josafat fue un hombre que aprendió de su error. Hay un cántico mundano del mundo en el cual dice que es el hombre el que tropieza en la misma piedra. Los caballos no tropiezan dos veces en la misma piedra. El caballo, si tropieza una vez, se recuerda que en esa piedra va a tener que tener cuidado y saltarla o ir por otro lado. Son los caballos que cuando ven una serpiente, los caballos apartan, incluso cuando el jinete quiere seguir avanzando. Los animales muchas veces son más preventivos que los mismos seres humanos. Fue un burro que le decía a un profeta, no pases por ahí porque ahí al frente hay un ángel con una espada encendida y te quiere cortar por la mitad. Pero aquel profeta, decía, no, sigue adelante, y golpeó a aquel animal para cruzar de todas formas, hasta que Dios permitió que el animal hablara y le dice, ¿no te das cuenta que ahí hay un profeta, un ángel con una espada encendida? ¿Qué tiene que hacer Dios para traernos a conciencia espiritual? ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Mandar un temblor como hoy día lo mandó de 5.1 que 100 años atrás no había ocurrido algo así? ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Enfermarnos a alguien de la familia con COVID para que temblemos en su presencia, para que tengamos temor? Gracias a Dios que este rey Josafat era un hombre que aprendía de sus errores. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Y habitó pues Josafat en Jerusalén. ¿Sabe dónde estaba antes? Antes se movía de un lado para otro y subía al norte a conversar con el rey diabólico, el rey Acab. Se emparentó con él, entregó a su hijo a una de las hijas de aquel rey. Permitió que los que vivían en Judá se casaran con los que vivían en el norte. Cuando el rey Acab le dijo, vamos a la guerra contra Galaad, él dijo perfectamente, vamos. Expuso a su ejército a que lo mataran. Y sin embargo, cuando él cayó en sí y pudo aprender
de su error, regresando a su pueblo, el profeta le llama la atención y dice la palabra de Dios, y habitó entonces Josafat en Jerusalén. Aprendió a quedarse en casa. Aprendió dónde debía estar él en su lugar. Incluso dice la palabra de Dios, pero daba vueltas y salía al pueblo. Cuando yo investigué lo que significaba eso, significaba que el rey Josafat, hermanos, comenzó a caminar, incluso ahí lo dice, desde Beerseba hasta el monte de Efraín. Yo lo miré en el mapa. Casi todo Israel se lo llevó él caminando, desde abajo hasta arriba, predicando. El rey iba a los pueblos a proclamar, a evangelizar. Aprendió la lección. Él mismo, hermanos, como rey, tenía que haber estado sentado en su trono, debiera haber tenido su cetro en su mano, su corona en su cabeza y haber enviado a sus súbditos a que hagan la tarea, pero no. Él fue a predicar. Él dio el ejemplo y comenzó a ir de Beerseba, como ustedes lo pueden ver, hasta el monte Efraín, por ahí arriba, predicando la palabra de Dios. Él predicó con el ejemplo. Y vamos a ver lo que pasó. Por eso que esta historia de Josafat es algo increíble. La palabra de Dios dice que conducía a las personas a Jehová, al Dios de sus padres. Dice la palabra del Señor incluso, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá. Esta es la segunda vez. La primera vez fue cuando él comenzó a hacer la reforma educativa. ¿Se recuerdan? Que comenzó a enseñar la palabra y mandaba entonces a las personas a predicar y a enseñar la palabra. Esta es la segunda vez que él hace eso. La palabra del Señor dice, puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, dijo a los jueces, mirad lo que hacéis. ¿Sabe lo que significa el nombre Josafat? Jehová es el juez. Es el nombre de aquel rey. Jehová es el juez. Y él mantuvo su nombre en alto, de que Jehová era el juez. Y le dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque los voy a poner a ustedes en diferentes ciudades fortificadas, de mucha gente. Mirad lo que hacéis. Estén ustedes conscientes de lo que hacen. No vayan a fallarle a Dios como jueces. Es lo que le decía aquel rey. Lo que vemos en Josafat fue una transformación grandiosa. Incluso en otro versículo vuelve a decir, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Josafat a sus siervos, en este caso que eran los jueces que estaba poniendo en toda Judá? Le estaba diciendo, miren ustedes lo que hacen, compórtense, actúen de forma correcta ante el pueblo. ¿Saben por qué? Porque Dios no es injusto. Dios no hace acepción de personas, ni Dios acepta tampoco cohecho. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Josafat, el estándar, la medida, la regla, la actitud de vida debe ser la de ustedes, como la misma de Dios. Hermanos, si eso lo encontramos en la Biblia, eso indica de que nosotros podemos llegar a ser en la forma moral como Dios. No en la forma, en sus atributos, en cuanto a omnipotencia, omnisciencia, toda sabiduría, todo lo demás. Pero en cuanto a moral se refiere, podemos nosotros decidir por lo correcto e incorrecto para con lo que hacemos. En Dios
no hay injusticia. Josafat le dijo que no se halle injusticia en ustedes, ya que van a ser jueces del pueblo. No hagan acepción de personas significa que no tomen o no hagan discriminación de nadie, de personas. No discriminen a la persona por apellido, por nombre, por dinero, por altura, por posición. No hagan discriminación de nadie. No hagan aceptación de cohecho. En este caso, no acepten soborno de nadie. Es lo que Josafat le decía a sus jueces. Los trataba de enseñar para que ellos actuaran de la mejor forma posible. Cuando entendemos estas cosas, hermanos, entendemos de que Josafat tuvo un arrepentimiento genuino. Fue con el rey Acab, se metió en una guerra que no le pertenecía, casi lo matan. Fue el hazmerreír prácticamente, pero se arrepintió. Y él demostró un arrepentimiento genuino. Y un arrepentimiento genuino conlleva un cambio radical. Y un cambio radical conlleva un cambio de actitud, de metas y un cambio de propósitos. ¿En dónde? En tu vida y en la vida de los que tú guías. ¿Quiénes son los que guiamos nosotros? Los padres guían a los hijos. Los esposos guían a sus esposas. Y sus esposas también guían a sus esposos y también a sus hijos. Todos tenemos a alguien a quien guiar. Josafat aprendió la lección y tuvo un cambio dramático de actitud, de metas y de propósitos. Hizo un cambio ante el pueblo. Él tomó la responsabilidad que tenía que tomar, porque arrepentimiento conlleva 3 cosas. Y estas 3 cosas son responsabilidad, reconocer su propia culpa. Él no le echó la culpa a los jueces, no le echó la culpa a Acab, no le echó la culpa a nadie. Él entendió de que él había sido el responsable de haberse metido con un rey malo. Él tomó la responsabilidad. Segundo, existe un cambio en la persona que se arrepiente. Su actitud desde ahora en adelante iba a ser diferente. No iba a repetir el error. No iba a hacer lo malo, sabiendo que a Dios no le agradaban esas cosas. Y tercer punto de una persona que se ha arrepentido es una persona que quiere reparación del daño que ha hecho. Comenzó entonces a restaurar lo que él dañó. ¿Sabe lo que dañó él? Él dañó su reputación. Por eso lo pongo ahí yo. En cuanto a la responsabilidad se refiere, había dejado a un lado su responsabilidad con su pueblo. En cuanto al cambio, había preferido engrandecerse con un rey malo. Y en cuanto a la reparación, había perdido su credibilidad y temor a Dios. Hermanos, cuando se pierde el temor a Dios, usted lo ha perdido todo. Olvídese, todo. Como consejero, muchas veces le digo a las personas yo, si tú has perdido el respeto para con tu cónyuge, lo has perdido todo. Todo, todo, todo. Habiendo perdido el respeto con tu esposa, ya te vas a meter con quien sea. Ya la vas a llamar a ella todo tipo de nombres. Ya la vas a subir y la vas a levantar, la vas a pisotear y no te va a importar nada porque le has perdido el respeto. Pero con Dios, cuando se pierde el temor a Dios, se ha perdido todo, todo. Una persona que no teme a Dios, ya no le tiene temor a Dios, ya no le tiene el respeto a Dios, ya no se preocupa si ofenderlo o no ofenderlo, ya no le tiene miedo. Como que Dios no es nada ni nadie. Eso es lo que sucede cuando el respeto desaparece
¿Y sabe lo que vemos en Josafat? Que eso fue lo que Josafat le dice al pueblo. Segunda de Crónicas 19:7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Se los inculca. Y se lo vuelve a repetir en Segunda de Crónicas 9, capítulo 19. Procederéis asimismo con temor de Jehová. Se lo vuelve a repetir. Con verdad y con corazón íntegro. ¿Sabe lo que significa la palabra íntegro, by the way? La palabra íntegro significa total y completo, que no le falte nada. Procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con un corazón total. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es lo que prácticamente le estaba diciendo el rey Josafat a sus jueces, a sus príncipes. Para ir terminando, ¿saben lo que sucedió? Que la palabra de Dios dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, por cierto, Moab y Amón eran dos países, no eran solamente los hijos de una familia, eran países. Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, en este caso eran los edomitas los que se unieron, vinieron contra Josafat a la guerra y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. ¿Sabe, hermanos? Cuando yo observé quiénes eran Moab, Amón, y en este caso los amonitas, que vendrían siendo los edomitas, eran países. Josafat, si ustedes se recuerdan bien en las predicaciones pasadas, ¿cuánto ejército tenía? ¿Se recuerdan? Más de 1 millón de hombres valientes, ¿se recuerdan? Hombres expertos para la guerra, más de 1 millón. Pero cuando le avisan de que Moab, Amón y el resto de los amonitas venían y que ya estaban al otro lado del mar, yo estuve ahí en el mar de Galilea, es un pedazo, parece un lago prácticamente. El ejército de los amonitas, de los moabitas y los edomitas estaban al otro lado del río Jordán, del mar de Galilea, que era cosa de atravesarlos en minutos. La palabra de Dios dice que Josafat tuvo temor. El tema de hoy es el temor. Que Josafat promovió a los jueces y que él tuvo temor. Quiero decirles, hermanos, que cuando hay temor a Dios, suceden cosas. El temor es una de las emociones que más producto puede llevar en el psique de la persona, en la mente de la persona. Una persona que tiene temor se queda paralizada, así quieta. Se le olvida lo que tiene que decir. Las palabras no le salen, se confunde. Se le pierde la coordinación del pensamiento, de lo que tiene que decir. Y en momentos el miedo lo paraliza y el carro le puede pasar por encima porque no sabía qué hacer cuando ve las luces. La adrenalina comienza a trabajar, lo cual son hormonas que comienzan a producir fuerza en el cuerpo humano para actuar en defensa de aquel cuerpo. El temor es algo sorprendente, pero de la misma forma que el temor paraliza, el temor puede llevarlo a usted a actuar y pedir ayuda. Y eso es lo que precisamente ocurre en este caso.
Cuando hay temor a Dios, suceden cosas buenas. El temblor de hoy día fue de 5.1, relativamente fuerte. Después de 4 se consideran temblores fuertes. Pero yo estando en Chile sentí uno de 7 puntos y todo se movía, la gente no podía caminar. Y yo miraba a mi alrededor y la gente golpeándose el pecho desesperadamente, porque no fueron 5 segundos como ahora, sino que constantemente se movía la tierra en ese país, que hay tanto movimiento sísmico. Siendo un niño yo miraba a la gente y la gente se golpeaba el pecho, se tiraban de rodillas clamando, otros salían con velas prendidas pensando de que su Dios, algún diosecito de su predileccia, lo iba a escuchar. Otros sobando algún utensilio que tenía en su cruz o algo por el estilo. Pero hermano, la palabra del Señor dice en Hechos capítulo 2, versículo 43, que sobrevino el temor a toda persona. ¿Y qué sucedió? Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuándo es que fueron hechas las maravillas, las señales por los apóstoles? Cuando hubo temor. La palabra del Señor continúa diciendo, así dice, judíos como griegos tuvieron temor, todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Muchos creían y se convertían. ¿Cuándo es que muchos creían y se convertían? Cuando hubo temor. La palabra del Señor sigue hablando. Entonces las iglesias tenían paz. ¿Qué es lo que tenían? Paz. Lo que precisamente hoy en día hace falta tanto. Las iglesias tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando hay temor a Dios suceden cosas buenas. Frente al temor a Dios, sus hijos somos bendecidos. No hay momento más que yo he orado que cuando me he encontrado precisamente en grandes percances y enfermedades. Es cuando más hemos clamado, cuando más he ido a los pies de Dios. Cuando alguien me ha pedido, ore por favor por esto, este otro. Cuando hemos buscado de Dios, cuando hay temor. ¿Qué pasa cuando hay temor? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El temor de Jehová aumenta los días, dice Proverbios 10:27. Y Proverbios 14:27 dice, el temor de Jehová nos aleja de la muerte. Y también nos dice Job 28:28, el temor de Jehová nos da sabiduría. ¡Wow! El temor es un producto divino, un producto vitamínico que energiza el alma. Y Dios nos llama al temor de Jehová, día tras día. La presencia de Dios se llevó a cabo, se hizo presente cuando cantábamos ese cántico acerca del temor, acerca de entregarnos a sus pies. Dios nos llama a su temor. Y la palabra dice, servid a Jehová con temor, Salmo 2:11. 2 Corintios 7:1, amados, perfeccionémonos la santidad, dice, en el temor de Dios. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de Pedro 1:17.
Y Salmos 34:9 dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Si ese es el antídoto para que nos vayan bien las cosas, yo quiero tener más temor. Si ese es el remedio para nuestras enfermedades del alma, tienen que venir más cosas. Dios quiere, hermanos, que le busquemos con temor y con temblor. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.